Antes de que yo le voy a hacer una pregunta, antes de empezar el culto le voy a hacer una pregunta. Si Dios se le aparece a usted ahorita acá y le pregunta, ¿qué cosa quieres? ¿Qué cosa le pediría a usted? Sé que estamos pasando momentos difíciles, pero ¿qué cosa le pediría? La salvación. ¿Los demás? No se puede. Yo he escuchado a muchas personas, unos piden sanidad, otros piden riquezas, otros piden que se salven sus familias. Pero hubo un joven rey que el Señor se le apareció en sueños y le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pues eso le hubiéramos pedido nosotros: salvación, poder, riqueza. Pero él le pidió sabiduría. Casi no lo pedimos mucho, ¿ah? Y yo creo que pongamos mucha atención con lo que pedimos. Les aconsejo lo que la Biblia aconseja. Antes de que busques el oro y la plata, primero busca la sabiduría. Imagínense que usted, que Dios le regala 1 millón de euros y usted no tiene sabiduría. Ese 1 millón de euros le puede servir de tropiezo. No puede apartar, se puede apartar de las cosas, bueno, arruinarse. Hay quienes que lo primero que piden es fama, dinero, riqueza, etcétera, etcétera, sin pedir la sabiduría. Pero para tener una cantidad o 1 millón de euros, diría yo, sería necesario tener sabiduría. Se pudieran hacer tantas cosas, incluso pudiera hasta incrementarlo, teniendo sabiduría. Pero si no obtiene sabiduría, le puede crear problemas. Téngalo seguro. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios en Proverbios 1, del 20 en adelante vamos a estudiar. La sabiduría, hermano, no se puede comprar. ¿Lo sabía usted? La sabiduría no es que yo pueda y le voy a dar y le voy a poner las manos así y se le voy a dar. No es así. Dice la palabra de Dios, celebrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlarse. En una ocasión tuve la oportunidad de evangelizar incluso a un abogado aquí en Italia, un abogado. Y le dice, ¿cómo es posible que tú hables de esa manera de la palabra del Señor y yo no tengo ese conocimiento y tú lo tienes? Hermano, los del mundo no tienen la sabiduría que tienen los hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Si usted va a leer ahí, dice, siempre en el 1:7 dice, el principio de la sabiduría
es el temor a Dios, a Jehová. Es de gran ganancia tener la sabiduría. Yo creo que leamos unos pasos antes de seguir y vayamos a Proverbios siempre 9:10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En el mundo podrán haber muchas personas que tendrán mucho conocimiento, pero cero sabiduría. Ustedes podrán decir son eruditos porque tienen mucho conocimiento, mas no tienen la sabiduría de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando uno teme a Jehová, hace lo que Él dice. Yo creo que vayamos al Salmo, y eso me encanta lo que es la palabra de Dios. Salmo 111:10 dice así: va a estudiar mucho palabra, El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Sabe qué significa su loor? Su alabanza permanecerá para siempre. Cuando nosotros tenemos el temor de Jehová, viene la sabiduría, y cuando tenemos la sabiduría de Dios, obedecemos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Job 28:28, quiero que lo leamos también. No se preocupe, estamos solo empezando. Dice Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Muchos quieren tener sabiduría, pero no se apartan del mal. Y Dios no comparte el mal, sino que el bien. Aleluya. Ahora sí, regresemos a nuestro versículo. Y esto va para todos, porque muchos dirán: bueno, eso está para los de allá afuera. Hay gente adentro de la iglesia que incluso aún hoy en día no han tenido la sabiduría, y yo quiero que pongamos atención. Y dice la palabra del Señor, el 22: ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? ¿Cuáles son los simples? Las personas simples son aquellas que no tienen discernimiento. Cuando le dicen: mira, Dios no está aquí en esta iglesia, sino que está en la otra iglesia donde hacen milagros, donde danzan, donde hacen esto, donde hacen el otro, y se lo creen todo. Se lo tragan todo. Los simples. Andan saltando de iglesia en iglesia porque no tienen la sabiduría de Dios. Y son engañados de uno y de otro y de otro, y todavía siguen diciendo hoy en día: pero es que yo no entiendo, pero es que yo no entiendo. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría de Dios. Los simples no disciernen. Yo quiero que leamos
Mateo 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar. ¿A quiénes se les vuelve a enseñar? A los que no tienen la sabiduría del Señor. ¿Por qué sucede en estas personas? Porque son... ¿Qué son? Simples. No tienen el discernimiento. ¿Por qué no tienen el discernimiento? Porque no estudian, ni leen, ni oran como Dios dice que lo hagan. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor para obtener su sabiduría? Aquí está su sabiduría. Pero cuando le hacemos preguntas a alguien, no le responde. O tal vez quieren que se los diga todo, pero también ustedes, ¿por qué no estudian? Si la sabiduría de Dios está escrita. Simples. Porque les gusta que solo le den y les den. No se sientan mal. Empecemos a buscar más de la sabiduría de Dios. Con el temor de Dios seguramente la va a obtener. Amén. Y poco a poco se va a dar cuenta a lo que vamos a llegar. Aleluya. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Tanto nos enseña el pastor, ¿qué problema? Si tengo dudas le pregunto al pastor. Si hay algo, pregúntale al pastor. Pero dice la palabra de Dios que nosotros somos reyes y sacerdotes del nuevo pacto. Y si somos reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios que los reyes y los sacerdotes estudiaban la palabra de Dios todos los días. Y usted dirá, pues ya empieza otra vez el pastor a decir que tiene que estudiar la palabra del Señor, pero por eso que son engañados, porque sois simples. Lo siento mucho. Pero le tengo que decir lo que Dios dice. A veces duele, sí. Pero ¿para qué es? Para que se sacude y empiece a hacer lo que Dios le dice que haga. Debemos escudriñar sus palabras. Amén. Amén, gloria a Dios. Y los burladores desearán el burlarse. Usted dirá, los burladores son gente tonta o algo así. No. Son gente que supuestamente son muy inteligentes y dicen, no hay Dios. Pero Salmo 14, yo creo que lo leamos, Salmo 14, ¿cómo dice? Y ahí habla de ellos, insensatos. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga bien. No son sabios, se creen inteligentes y muy inteligentes. Esos dicen ser ateos o personas que dicen, no, si usted los ve, son gente muy prosperada, digamos en un cierto sentido económicamente también, tienen riqueza, tienen esto, pero dicen y niegan a Dios y se burlan a esos locos que piensan en Dios, despreciando la sabiduría. Pero la palabra del Señor los llama necios, burladores, que un día tendrán que entregarle cuentas al Señor. Porque la palabra de Dios dice que ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que cuando nos morimos hay algo más allá que nos espera. Y no lo sabemos. Bueno, no lo sabe. Yo sí sé que me espera. Espero que usted lo sepa. Aleluya.
En una ocasión le pregunté a alguien, bueno, yo lo evangelizaba siempre, y él siempre se quedaba callado, no me decía nada. Y en una ocasión le digo, ¿tú crees en Dios? Dice, no, yo soy agnóstico. Y yo le digo, ¿tú sabes qué significa eso? No, pero es que es bien bonita la palabra. Agnóstico viene de la palabra agnóstica, que significa no tener conocimiento de Dios. Pero eso no quiere decir que no exista Dios. Si tú no tienes el conocimiento, no lo quiere decir que no exista Dios. Pero dice que sí puso eternidad en el corazón. Y yo le pregunto a él, ¿nunca te has preguntado cosa te espera más allá? Muchas veces. Tú sabes que hay algo desconocido más allá y no te preparas para ir al más allá. ¿Crees que es sabio eso? O sea, todo el que no tiene al Señor Jesús no es sabio. El Señor dijo, y esto todos lo saben, dice que clama la sabiduría, como dice, vamos a empezar de nuevo, donde dice 1.20, Proverbios 1.20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Miren hermano, yo me llené de gozo cuando me mandaron un video donde una jovencita iba con un aparato atrás y una bocina de frente, un parlante, y iba evangelizando a toda la calle, a todo el que encontrara ahí. Se ha hablado de la palabra del Señor por miles de años, no pueden decir que es algo escondido. La sabiduría de Dios clama en las calles, alza su voz, pero la gente la rechaza y no quiere saber nada de la sabiduría de Dios. Se burlan. Los aleluyas, dicen. Los locos, los gritones. Pero nosotros que tenemos el temor de Jehová, de nuestros corazones sabemos qué significa eso. Para unos somos ignorantes, pero para Dios no. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Están los simples, los burladores. Aleluya. Seguimos. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Es increíble cómo el hombre menosprecia las cosas que Dios hace. Al principio, como decías, dice Salmo 19, dice que toda la creación clama que hay un Dios. Yo me recuerdo cuando era joven, muchos años atrás, Gloria a Dios. me iba para donde una tía mía y ahí no había luz, hermano, no había electricidad. Pero tan lindo cuando se vive en esos lugares así, verdaderamente es lindo. ¿Sabe qué? Si usted se goza toda la creación, todo el creado. Y cuando se llegaba a las 7, 8 de la noche, era oscuro total. Y nosotros hacíamos una gran fogata en el patio de la casa. Y ahí cocinábamos y reíamos y bromeábamos. Y nos acostábamos en el suelo.
en el suelo. Yo no me avergüenzo de eso, pero yo veía, estaba lleno de estrellas. La luna, yo no sé de cuánto tiempo usted no la ve, yo me da mucho tiempo que no la veo. Ahora la gente va pegada al teléfono, ni la calle quieren ver. El mismo creado clama diciendo que hay un Dios, pero la gente está cegada y no quiere saber nada de la sabiduría del Señor. Ahora no solo la creación, sino que aún nosotros clamamos la sabiduría de Dios por las calles, pero aún así se burla. Pero dice la palabra de Dios: volveos a mi reflexión. Eso es lo que sucede, que cuando obtenemos la sabiduría de Dios, nos damos cuenta que lo que estábamos haciendo era malo. Y muchos niegan a Dios porque no quieren ser reprendidos de todas las perversidades que hacen. Hombres ricos, casados con bonitas mujeres, engañando a sus esposas. Y no quiere creer en Dios, porque no les gusta que les digan que lo que están haciendo les traerá grandes consecuencias. Hombres casados viviendo con mujeres casadas, sabiendo que Dios dice que los fornicadores y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Al reino de Dios. Porque no dice de los cielos, dice de Dios, al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren ser reprendidos. Se enojan. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 7, dice que cuando Esteban hablaba con ellos, dice que no podía, porque él les hablaba con la palabra y con el poder del Espíritu Santo, y ellos se tapaban sus oídos y ya le decían que se callara porque no soportaban la sabiduría de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Señor Dios. Gloria a Jesús. Leamos San Juan 3:19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, a los hombres, y amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso rechazan la sabiduría de Dios. Porque la luz hace ver todas sus suciedades, sus porquerías, sus pecados en los que viven revolcados. Y cuando Dios les dice lo que están haciendo, se tapan sus oídos y no quieren escuchar la sabiduría de Dios. Clama por las calles, clama por todos lados la sabiduría de Dios, pero la rechazan. Porque les gusta estar haciendo el pecado, porque les gusta vivir en el pecado. ¿Y sabe qué hace el pecado? Los entorpece. Los entorpece. Y yo quiero que leamos algo en 1 Corintios. Segunda de Corintios, hermano, 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria
de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Rechazan al Señor. Aman las tinieblas. Aman lo que hacen, el mal, el pecado. Porque el pecado es sabroso a la carne. Le gusta, le encanta. Y sale desde lo profundo del corazón. Y cuando se pone a platicar con él, lo convence y cae en el pecado. Esa no es sabiduría de Dios. Volvamos a Proverbios. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. He podido ver esto también, que personas supuestamente muy inteligentes estudiar la Biblia, científicos, y darle una interpretación incorrecta a la palabra de Dios, por cuanto no tienen la sabiduría de Dios. Se creen inteligentes, pero para ellos, pero para Dios, dice que Dios se burló de la inteligencia del hombre, de la sabiduría del hombre. Dios se burló, pero su sabiduría es mucho más alta. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe que todos nosotros tenemos un temor, algo que verdaderamente está en nuestros corazones y que siempre tenemos el temor ahí en nuestros corazones diciendo, Señor, pero que no me pase esto, pero que no me pase esto, pero que no me pase esto. Mas Job dijo, me vino lo que temía. Pero Dios dice, ahora mire quién es el que se burla. Antes se burla el hombre, pero ahora mire quién se burla. El mismo Dios. Mire dónde está el castigo por despreciar la sabiduría de Dios. El 26 dice, también yo me reiré en vuestra calamidad. Cuando le pase lo más terrible, lo que usted temía, Gloria a Dios. Él se va a burlar por cuanto desecharon lo que Él les ofreció. ¿Qué es lo que Dios ofrece? ¿Qué es lo que le estaba diciendo al principio? ¿Qué es sabiduría? No es eso. Ese es el principio. Dice la palabra de Dios, yo quiero que pongamos atención. Vamos a 1 Corintios. Ahorita lo voy a decir. Primera de Corintios. Ahorita lo digo, hermano, no corro. Gloria a ti, Señor Jesús.
Dice la palabra del Señor, Cristo, sabiduría de Dios. Dice 1 Corintios 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes, por la locura de la predicación. Vamos a leer del 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de lo que estamos hablando? De este siglo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, escuche bien, el mundo no conoció a Dios. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Que el mundo por Él fue creado y el mundo no lo conoció. Él vino y no lo conoció. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Jesús, la sabiduría de nuestro Señor. El 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa es? Sabiduría. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es sabiduría. Escuche bien. Justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Quién quiere sabiduría? Se llama Cristo. No se lo esperaba ni usted, creo yo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero la sabiduría de Dios es Cristo. Por eso dice que el conocimiento de Dios es eso, dejar de hacer el mal. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Tiene la sabiduría de Dios? No escuché mucho. ¿Tenemos la sabiduría de Dios? Sí. Cristo, sabiduría de Dios. Y entonces, ¿por qué hacemos las cosas mal? El otro día estudiábamos la vid. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y el que está en mí dará frutos. Y vemos que los frutos no son los dones del Espíritu, mas el fruto. Cuando usted está conectado con alguien, usted va a ser igual a él. Su carácter. Su carácter ha sido formado en nosotros. Dice que era manso, humilde, servía, amaba, visitaba, se acordaba de los pobres, dio su vida por nosotros, y decimos que tenemos la sabiduría de Dios. Si tuviéramos la sabiduría de Dios como decimos que la tuviéramos, no estuviéramos haciendo la voluntad de nosotros, sino que su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Señor Jesús? Hacer la voluntad de su Padre.
Tengo que ir a tal lugar, dijo, porque a eso he venido, a cumplir lo que Dios ha dicho. Nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, si tenemos la sabiduría de Dios. Yo quiero que vayamos a Efesios